No, no es obligatorio, Ivonne. Digamos que es un deber ético, es un deber moral, más que un deber jurídico, acorde como lo hablamos en la clase pasada. ¿Ok? Sí, sí, señor. Vale, no te preocupes. Listo, creo que ya la puse a grabar. No, lo que les decía, es más un tema de colaboración con los profesores. Además, porque te los juro que yo estoy 99% seguro que el otro semestre también va a ser virtual. Entonces, eh, ¿Sí? ¿Va a ser virtual? no, pues yo creo, pues como va la pandemia, yo creo que para allá vamos, No. que es posible que sea virtual. Entonces, para uno de profesor es bastante complejo pues estar hablándole a un computador 2 horas, 3 horas. Pero bueno, entonces retomemos. Entonces les decía que nos basábamos en qué es la ética y pues hicimos una diferenciación con lo que es la justicia, hicimos una diferenciación con lo que es la moral, vimos cómo la moral incide, vimos cómo la ética incide en lo jurídico y cómo lo jurídico incide en la ética y discutimos frente a todos esos aspectos y creo que lo último que hablamos fue como la diferenciación entre lo que es la ética normativa, lo que es eh, la ética de los hechos concretos, las circunstancias y hablamos también de la diferencia entre lo que son las obligaciones jurídicas y las obligaciones morales. Entonces, bajo ese planteamiento, pues volvemos a un punto claro y es a determinar qué es la ética. Entonces, digamos que más que tener un concepto de memoria ética, créanme que yo no les voy a preguntar de memoria qué es la ética. Voy a sonar muy romántico, pero la ética hay que sentirla, no hay que sabérsela de memoria. Es una cuestión de saberse comportar acorde con ella. Entonces, en este evento, digamos que la ética podemos decir que es un fenómeno filosófico que trata de la moral, que trata de las obligaciones y el comportamiento humano. Podemos decir que es la ciencia que trata del bien, de las acciones humanas, que tiene que ver con la bondad, con la malicia, mil situaciones en general. Pero más que eso, necesito que lo interioricemos. Entonces, ¿qué importancia tiene la ética en el ejercicio del derecho? Y pues ya vamos a unos puntos más claves en ese caso. Entonces, la importancia de la ética en el derecho, digamos que es una importancia bastante, como les digo yo, es una importancia bastante discutible por unas preguntas que nos vamos a empezar a plantear a continuación. Y esas preguntas que nos vamos a plantear van encaminadas a establecer realmente cuando un abogado se comporta de forma ética o cuando no. Que reitero, es una situación muy discutida, es muy discutible en ese general. Entonces digamos que ahí nos debemos preguntar, ¿es importante hablar de ética en el ejercicio del derecho? Yo me atrevería de una vez a decir que la respuesta es contundente y es que sí. La ética es demasiado importante en el comportamiento jurídico. No solamente porque puede llegar a ser sancionado un comportamiento no ético, sino porque, pese a que existan comportamientos no éticos que no estén sancionados, eso impacta directamente, pues como en el respeto de la profesión. Y no es porque digo que debamos mantener la tradición de que el abogado es un señor de corbata o una señora de sastre y demás, sino porque de pronto el abogado, como cualquier otra profesión, representa un campo importante en el desarrollo de una sociedad. Cuando usted se forma como un profesional, usted se forma como un profesional para aportarle a la sociedad, no para restarle a la sociedad en ese evento. Entonces, esas situaciones son las que hacen que la ética sea bastante importante. Por eso, entre mejor profesionalismo tiene usted, mayores son los deberes éticos que se le comprometen. Es decir, tiene mayores deberes éticos una persona profesional que una persona no profesional en ese sentido, por la misma formación y preparación que tiene al respecto. Entonces, digamos que
El comportamiento ético en el abogado es un comportamiento demasiado importante, pero es un comportamiento que está basado especialmente en qué? En principios y en valores, no en moralidad. Y ahí hay una gran diferenciación con eso. No sé quién de pronto me quiera diferenciar ese aspecto. ¿Qué diferenciación tiene basar la ética en la moral a basarla en los principios y los valores? ¿O es exactamente lo mismo? Doctor, pues, Dígame, Eric. ah, pero headphones ya. Lo escucho, lo La escucho. moral radica en lo personal, radica en lo que es cada persona. Para mí puede ser moral ciertas cosas y puede diferenciarse de la moralidad de muchas otras personas. Pero hay aquí la diferencia que usted nos está que usted nos está dejando. Ah, Al dejar a la ética en los valores y en los principios va a ser más generalizable, va a ser más general esta ética, por lo que ya no va a depender de mí, o sea, ya no va a depender de cada persona, por lo cual el ejercicio ético en nuestra profesión del derecho va a ser más, más de forma ética más sencilla, más simple, porque nuestro actuar moral ya está basado en unos principios que todos debemos compartir. Por, ¿Me dejas dar un ejemplo para ver? Sí, sí, hable libremente. Un ejemplo, moralmente, yo no, yo no. Pepito es una persona de escasos recursos que no tiene para su subsistencia y él siempre roba. Ve a alguien con un celular, así sea un Nokia de esos reviejos, lo roba. Roba a todo el mundo, pero es que él tiene en su moralidad que robar para subsistir a él y para su familia es bueno. Y siempre roba, sin querer cambiar y se queda ahí. Con la otra perspectiva que usted nos propone, profesor, el de la, ¿cómo se le dice? El de tener esto más general, el de la moral basada en unos principios, pues sería decir que robar está mal, ¿sí? Robar está mal. Y ahora, por ejemplo, otra persona llamada Luis, que roba a otras personas para subsistir y él entiende que está mal y quiere cambiar, eso hace que se genere un cambio en las personas, en la perspectiva general de la moralidad y la ética, por así decirlo. Eso es lo que pienso yo. Ok, listo, gracias, Eric. Creo que alguien más iba a mencionar algo. Yo, profesor. Dale, Nicolás. Bueno, pues Ya, perdón, ya entramos a discutir lo que mencionaba Eric y con lo que mencioné Nicole y todo. ok. Bueno, entonces, pues básicamente veías como la diferenciación entre la ética desde una perspectiva de principios y valores y pues la ética desde una perspectiva de la moralidad, ¿no? Entonces, pues básicamente la diferencia que de pronto puedo establecer desde mis conocimientos es que la ética la ética, entendiéndose como unos principios y valores, se cataloga como de manera más universal, ¿sí? Entonces, pues se dice que los principios son como los conjuntos de parámetros que se establecen de manera universal, dirigidos con el fin de orientar una sociedad en específico. Mientras que las guías, pues son como, mientras que los valores son guías y orientadores a lo mismo, pero ellos se hacen más como acorde a un acuerdo social de manera universal, convirtiéndose en un aspecto netamente objetivo. Mientras que ya la ética a través de la moralidad tiene que ver con aquellas costumbres, normas o tabúes que se emanan propiamente del individuo, entonces se ve como un aspecto más subjetivo y pues que de una u otra forma pueden tener cabida dentro de la sociedad. Entonces, básicamente es como la diferencia de la una a la otra, es que una de pronto tiene como un valor, como un alcance más objetivo, mientras que la otra es más que todo subjetiva. Bueno, moralidad, subjetividad y pues principios y valores, objetividad dentro de los parámetros que se encuentran dentro de la sociedad, pues respaldada por la ética. No sé si me lograron entender. Sí, sí, te entendemos claramente y también lo que señalaba Eric.
Hay que partir primero, por eso yo les decía que la clase de hoy va a parecer una catequesis y la de la próxima semana también, que vamos a ver los mandamientos del abogado y eso, pero pues tratando de hacerlos un poco más reales, no como la catequesis mamona de no robarás, de no desearás el nombre de la prójima y cosas así, no, sino un poquito siendo más realistas y supuestos más claros. ¿Cuál es la situación en general? La situación en general es que tanto la moral como los principios y los valores son conceptos que para uno poderlos separar y diferenciarlos, tiene que estudiarlos unos muy a fondo, de una forma muy profunda. Pero realmente, incluso la misma ética, o sea, desligar la ética, la moral, los principios y los valores es muy complicado. Sin embargo, ya entrando directamente a lo que es el comportamiento del abogado, si de pronto la moral empieza a alejarse un poco, no del todo, y empieza a alejarse un poco porque digamos que la moral va más arraigada a un pensamiento individual. En cambio, los valores y los principios son unos comportamientos que están más generalizados. Nicolás decía más que era como algo más subjetivo y lo otro era más algo más objetivo. Eric ponía unos ejemplos que son bastante cuestionables, pero entonces vean que dependiendo de cada individuo, no cuestionables a mal, sino, o sea, que lo ponen a uno a analizar el tema, sino que lo que sí nos concluye es que cada individuo puede analizar las cosas de una forma diferente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo eh, del día de ayer. No sé si a mí no me gusta mucho el fútbol que me mate, pero pues coincidí que estaban dando el partido de Tolima y que pitaron un penal que no era penal en ese evento. Entonces uno dice, es un comportamiento ético del abogado, perdón, del futbolista permitir que se cobre el penalti sabiendo que no era penalti o si era penalti y aprovecharse de la equivocación de la otra persona. Entonces ahí viene un tema muy de la subjetividad y muy de la apreciación de eso. Pero a lo que vamos con esto y con el primer planteamiento que les señalaba es que la ética del abogado se basa principalmente en principios y valores, más no en moralidad. ¿Ok? Porque la moralidad, si va muy como lo que señalaba Nicole, va muy individualizada y tiene un riesgo muy alto. A mí no me gusta señalarlo, especialmente porque yo soy una persona que no soy muy religiosa, pero la moralidad va muy arraigada a principios religiosos, a principios culturales y a la idiosincrasia de formación de una persona. En cambio, los valores y los principios son más generalizados. Entonces, la moralidad tiene, digamos, un sesgo bastante grande en ese sentido. Por eso, ejemplo, el lunes poníamos ese ejemplo. El juez que se negó a casar a dos ciudadanas en Cartagena y que posiblemente a ese juez le van a iniciar unos procesos por prevaricato, le van a iniciar unos procesos por disciplinarios, porque él no podía objetar conciencia. Y pues la objeción de conciencia uno permitiría que pueda basarla en la moral. Pero entonces hay una gran diferenciación y eso toca distinguir en ese evento, porque no se puede volver la ética en un tema apasionado y ahí no hay cosa que genere más apasionamiento que por lo menos temas políticos, religiosos y culturales. Entonces, en ese sentido, por eso la ética del abogado debe ir más arraigada a principios y valores. La discusión es qué principios y qué valores. Entonces, los principios en los que se debe basar la ética del abogado son especialmente tres principios que son los principios fundantes del derecho, que son la buena fe, la equidad y la autonomía de la voluntad. Esos son los tres principios fundantes del derecho. Buena fe, equidad y autonomía de la voluntad, que creo que sobra entrar a explicarlos, pero pues la buena fe implica un comportamiento honesto, probo, etcétera, etcétera. La equidad implica justicia al caso concreto, igualdad, etcétera, etcétera. Y pues la autonomía de la voluntad implica la posibilidad de autorregular, lo cual es bastante riesgoso también en ese sentido. Y de los principios se deriva otra subcategoría que son los valores. Y pues por eso ahí se derivan valores como el respeto, la libertad, la igualdad,
etcétera, etcétera. Y pues tampoco vamos a volver esta clase una clase de ética y valores como la que uno vio en la secundaria. Pero es para que me vean como la diferenciación y empezamos a diferenciar eso. Entonces, ojo con lo que estoy señalando. La ética sí es importante en el comportamiento del abogado, pero no una ética basada en la moral, sino una ética basada en principios y valores como tal. Que eso tiene una gran diferenciación. Si yo ejerzo el derecho bajo una ética basada en la moral, pues es muy complicado porque ahí vienen las discusiones del tema del aborto, las discusiones del tema de los homosexuales y cualquier cantidad de ejemplos que se puedan llevar a cabo en ese sentido. Entonces, digamos que según esto, no solamente uno es bueno como abogado si actúa bajo las obligaciones jurídicas, sino que también debe actuar bajo las obligaciones morales, perdón, bajo las obligaciones éticas, pero obligaciones éticas basadas en principios y valores. Hoy en día se habla mucho de la ética y de su importancia en el ejercicio de la abogacía, pues especialmente por eso, porque es que la ética se ha perdido en el ejercicio de la profesión y por eso tenemos esa cultura del atajo, esa cultura de ser ventajoso, esa cultura en la que de pronto uno trata de forma aventajada sacar provecho de diferentes situaciones y pues esa no es la idea del ejercicio del abogado. Tampoco les estoy diciendo que los abogados debamos ser una monja de la caridad, no lo digo de forma peyorativa, pero pues tampoco debe uno actuar de una forma bastante compleja o bastante alejada de la ética. Es decir, no solamente basta con que el abogado se circunscriba a cumplir la ley, sino que adicional a eso, digamos que debemos que buscar que el abogado también cumpla con los principios y los valores derivados del ejercicio ético del abogado. Y pues ahí me adelanté a una pregunta que era la pregunta que seguía. Y la pregunta que seguía es determinar, ¿basta con cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico para tener un comportamiento ético o toca ir un poquito más allá? Entonces la respuesta también es concreta. No basta con cumplir con lo que diga el ordenamiento jurídico. No es que porque yo cumplo la ley ya soy ético. Puedo estar en un marco de la legalidad, pero puede que mi comportamiento no sea un comportamiento ético. Y pese a que los deberes éticos no sean unos deberes jurídicos, no obstante el abogado pues, no debe alejarse o apartarse de ese tipo de comportamientos ni renunciar a su esencia ética y a los principios como tal. Entonces digamos que hay los mínimos que en una sociedad se deben transmitir y esos mínimos son unos principios y valores, actitudes y hábitos que no tienen, digamos, discusión hoy en día. Entonces, por lo menos, el valor del respeto es un valor que yo creo que no tiene discusión en ese sentido. De pronto, ¿qué se discute? ¿Qué es respetar y qué no es respetar? Eso ya es una discusión mucho más profunda. Eh, pero entonces esos principios, esos valores, el abogado debe interiorizarlos sin necesidad que la norma le diga que los debe interiorizar. Ejemplo, para que vayamos de una familiarizándonos con lo que viene en clases más adelante cuando damos el código de ética. Respeto hacia quién, respeto hacia mi contraparte, respeto hacia mi representado. Por lo menos no sé si ustedes vieron en estos meses, hace unas semanas, una juez que estaba tratando mal como procurador, ¿no? Y que la jueza era crossfitera y salían unas fotos así con, bueno, ese tema. Entonces, por lo menos, ahí está marcado un comportamiento poco ético de la persona. ¿Y es por qué? Pues porque no cumple con los valores mínimos como juez. Y es que el hecho de ser juez incluso le compromete mayores valores y mayores principios que debe cumplir. La ética se eleva un poco más. Y lo mismo en el caso de uno como abogado. Entonces uno debe comportarse de una forma ética en el sentido de la buena fe. Entonces aplicar la buena fe. La buena fe es no estar pensando mal de la contraparte, tampoco ser el más inocente del mundo que pase por encima de uno, pero sí aplicar los principios basados en la buena fe,
eh, lo que les decía hace un rato, el tema de la libertad, de los valores como el respeto, etcétera, etcétera, van marcados en ese sentido, así no estén recogidos en una norma jurídica. Es decir, si bien como abogados nos han formado con el significado objetivo que tiene la norma, ejemplo, no quiere decir que eso que nosotros tengamos que ser como quien diría leguleyos y solo basarnos en lo que nos diga la ley, sino que con nuestro comportamiento debe ir un poco más allá en ese sentido. Eh, por eso yo les decía ayer, o antes les ponía un ejemplo, digamos, para una mujer ponerse un escote, de pronto eso se juzga desde la moral, más no se juzga desde los principios y los valores. Por eso les decía que la ética va más basada en principios y valores en la perspectiva del ejercicio del derecho, en ese caso. Esto, y debemos arrancarnos un poco ese carácter objetivo que tenemos del ejercicio del derecho. Entonces hoy la ética, digamos que tiene una autonomía o se aparta bastante de las cosmovisiones religiosas o filosóficas a las que siempre han estado subordinadas. Porque pues para nadie es una mentira que la ética siempre ha estado subordinada a la religión y a la filosofía. Y pues se vuelve una ética más actual y más propia de la situación y de cada situación en particular. Y en el caso de los abogados, pues en el caso de la situación basada en los principios y en los valores. Entonces, digamos, reitero, se debe basar en los principios fundamentales del derecho y de ellos se desprenden varias reglas de conducta. Es decir, cuando ustedes miran la escala que les enseñaron a ustedes en primer semestre, que es la pirámide kelseniana, que ponen la punta a la Constitución, debajo de la Constitución las leyes, etcétera, etcétera, y lo que conforma un ordenamiento jurídico, uno pensaría que si yo me comporto como lo dice esa pirámide, estoy actuando de forma ética. Pero esa pirámide, no digamos que esté mandada a recoger, pero está más que claro que por encima de esa pirámide están los principios del derecho. Y esos principios del derecho ya mencionamos cuáles son, y de ellos se derivan las reglas de conducta. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, sin necesidad de ir más allá. Cuando uno como abogado lo contratan para defender a alguien, el principio de buena fe que le indicaría a uno, que uno lo defienda con el material probatorio que existe, que uno no invente un poco más. Entonces, voy a poner un ejemplo y me perdonan que los utilizo a ustedes como ejemplo, no sé si se conocen, si llega a coincidir que alguno ha tenido una relación sentimental con alguien, lo siento, pero voy a poner ejemplos ahí para que. Entonces, digamos, voy a poner ejemplos, entonces digamos que Kelly esto me contrata a mí para demandar a Julián en un proceso de divorcio, ¿cierto? Y cuando demandamos a Julián, alegamos como causal una causal que sea maltrato físico. Entonces digamos que Julián, como Julián es peleador, entonces que Julián agredió a Kelly y ya, ¿listo? Ahí. Y digamos que Lorena va a defender a Julián. Y pues Lorena a Julián le dice, pues perfecto, yo la agredí a ella, le di una cachetada, pero no hay prueba de eso. Y pues María Lorena, queriendo defender a su parte y con la camiseta puesta de su parte, dice, pues lo vamos a defender. ¿Y cómo lo vamos a defender? Pues vamos a buscar una prueba donde haya un testimonio que diga que usted no le pegó y nos vamos a inventar un testigo. Entonces vean cómo empieza uno a comportarse de una forma poco ética por empezar a defender esa causa que es la causa de Julián. O pongamos el caso diferente, Julián nunca le pegó a Kelly, pero Kelly quiere divorciarse y yo le ayudo a montar todo el escenario para que Kelly tenga como la causa del divorcio marcada. Entonces, en ese sentido, es al que me refiero, que por lo menos el principio de buena fe le lleva a uno a no hacer esas situaciones. Diferente es, ojo, y ya eso es muy discutible, si por ejemplo el principio de buena fe lo lleva a uno a que
uno tenga que prácticamente perder el proceso si no se da cuenta que el proceso está perdido. Y eso es un tema que vamos a discutir más adelante. Entonces, por ejemplo, a ustedes les va a pasar en consultorio jurídico o a algunos ya les está pasando cuando les tocan procesos de inasistencia alimentaria y les toca defender al que no paga los alimentos. Y ustedes saben que efecto, él no paga los alimentos, pero ustedes no se pueden entregar en el proceso. ¿Qué tienen que hacer? Defenderlo. Entonces, vean que ahí se genera un equilibrio en el cual su comportamiento ético depende de la aplicación de los principios y los valores, en el sentido de que usted no va a inventarse que él sí pagó, pero no obstante lo tiene que defender. Entonces uno dice, pero es contrario a la ética defender a una persona que realmente está incurriendo en la conducta que está castigada, pero tiene derecho a una defensa técnica. Lo antiético sería que usted lo defienda cambiando la verdad. Entonces, para que me diga, entonces la buena fe, hay que buscar un equilibrio en ese sentido para que me empiecen a entender y vamos a empezar a ver muchos ejemplos en ese caso. Además, porque eso se cruza con algo demasiado importante, que lo vamos a ver unas 2, 3 semanas más adelante, que es el secreto profesional. Y es que el secreto profesional implica que a uno le confiesen qué pasó. Entonces a uno le dicen, sí, doctor, yo lo maté. Sí, doctor, yo me robé ese dinero. Sí, doctor, hice tal cosa. Y pues la ética diría que uno se aparte del caso. La ética diría que uno cuente. Pero es que ahí la ética no va vista desde ese punto de vista de la moralidad, sino va vista desde los principios y los valores. Entonces, no sé si me entiende la idea general y empezamos a ver cómo esto se moldea y por eso tampoco uno se tiene que sentir antiético cuando usted defiende una causa de este tipo. Y no me refiero solamente a los temas cliché penales. Puede que de aquí a mañana, digamos que contraten a, no sé, pongamos un ejemplo cualquiera, que contraten a Ángela en una empresa y contraten a Ángela para que Ángela dé un concepto de cómo despedir a unos empleados. Y uno piense que eso es un comportamiento antiético. Pero pues ella va a dar un concepto jurídico para que, bueno, ve el ejemplo que pone Kelly, en los procesos de responsabilidad fiscal. Malo Kelly debe tener un proceso de responsabilidad fiscal de por ahí de algún alcalde que se robó alguna plata y lo están, y ni siquiera apareció el proceso y lo está defendiendo. Entonces uno se siente poco ético buscando argumentos jurídicos para defenderlo, pero ojo, usted rompe la línea de la ética cuando se saltan los principios y los valores. De resto, no. Es lo que quiero que me entiendan en ese sentido. Tranquilos que vamos a ir profundizando en ejemplos más adelante y lo vamos a ir viendo momento a momento. Por lo menos, otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo más de ustedes en ese sentido. Bueno, lo pongo ahorita más bien. Entonces, digamos que derivado de todo lo que hemos hablado, más allá de uno ser un abogado técnico o un abogado netamente de conocimientos jurídicos, pues uno tiene que ser un profesional integral. Y ser un profesional integral es ejercer la profesión bajo los principios y valores que rigen la profesión. Incluso no tanto que rigen a la sociedad, sino que rigen a la profesión. Y ahí también hay una diferenciación bastante grande. Porque puede que los principios que rijan a la sociedad sean diferentes a los principios que rigen a la profesión. Sobre los principios y valores vamos a ahondar más adelante cuando veamos el código de ética del abogado. Pero quiero que manejemos esa idea en ese momento, en general, en ese caso. Y pues derivado de eso nos hacemos, digamos que nos podemos empezar a hacer una, una pregunta bastante difícil que no creo que la vayamos a resolver de una vez, sino que la vamos a ir resolviendo poco a poco. Y creo que puede ser muy discutible cuál es la respuesta a esa pregunta. Y entonces, ¿cuál es el principal deber ético del abogado? Entonces uno se preguntaría, ¿será que el principal deber ético del abogado es que respetar la ley, respetar el interés general, respetar el bien común? ¿O cuál es el principal deber ético del abogado en ese caso?
creen ustedes? Sin pena, más que sin miedo, sin pena. ¿Qué creen ustedes? Yo, pues, yo pensaría que el bien común, ¿no? Pues de los que mencionaste, digamos que ese podría estar relacionado con, porque se entiende que cuando yo hablo de que pues la ley normalmente tiene que ser vista en el ámbito general, más no en el ámbito particular, entonces estaría ahí inmerso lo del interés general. Y pues considero yo que podría ser el principal deber ético es el bien común. ¿Ok? Listo. Es muy discutible si es el ordenamiento jurídico, si es el bien común, si es el interés general, en ese sentido. Yo les hago una apreciación desde ya. Si uno respeta el ordenamiento jurídico, no comete fallas éticas desde el punto de vista disciplinario, pero sí puede faltar a la ética como tal. Y pues la idea no es eso, o sea, la idea no es que nosotros nos conformemos con cumplir la ley, sino que nos conformemos es con también cumplir con nuestra ética como abogados. Por eso reitero que hoy es una clase más como de orientación ética y de catequesis en la ética en ese sentido. Entonces, porque si nosotros nos conformamos con cumplir con lo que dice la ley y no interiorizamos esos comportamientos éticos, puede que sí estemos faltando a la ética profesional. Y puede que de pronto incurramos en una falla que tenga una sanción, como pueda que no. Entonces, eso es un tema que termina siendo bastante discutible. Y ahí, digamos que, por eso hoy digamos que la clase se basa más como en preguntas que en respuestas. Y digamos que, respondiendo a esta pregunta, cuénteme. Esto con la pregunta pasada, entonces al fin, ¿cuál es, o sea, la respuesta que tenemos que tener en No, cuenta? lo que les decía era que, esa pregunta les decía que no la vamos a responder momentáneamente. O sea, porque esa pregunta es la más difícil de responder. Ah, bueno, Y listo. es más, me voy a adelantar. No hay un deber ético principal, sino que todos los deberes éticos son importantes. Pero lo que pasa es que se vuelve una amalgama compleja. ¿Y por qué se vuelve una amalgama compleja? A mí en esa materia y en este punto así tan abstracto, me interesa más que ustedes se cuestionen a que tengan conceptos claros ahí. ¿Por qué se crea una amalgama compleja? Porque si yo, como abogado, mis deberes éticos tienen que atinar a cuidar el interés general, a cuidar el interés particular, si estoy defendiendo una causa particular, a cuidar, digamos, el interés, el bien común y a cuidar el ordenamiento jurídico, puede que se me haga imposible hacerlo. Y les pongo un ejemplo claro. Digamos que Eric de aquí a mañana lo contrata AngloGold Ashanti. Entonces, si lo contrata AngloGold Ashanti para que defienda sus intereses legales, pues AngloGold Ashanti, ¿qué quiere hacer? Minería, ¿no? Y la minería, de pronto estoy juzgando mal, pero la minería de pronto atenta contra el interés general y contra el bien común. Entonces ahí uno diría, ¿será que Eric está faltando al principal deber ético como abogado, que es proteger el interés general y el bien común? ¿O él no lo está haciendo porque él está asesorando a AngloGold Ashanti y defendiéndola con herramientas jurídicas? Entonces él está utilizando el ordenamiento jurídico para poder que se permita la explotación minera que quiera hacer AngloGold Ashanti, en ese caso. Incluso puede que él esté convencido de que la explotación minera AngloGold Ashanti es responsable, sustentable y sostenible, o él esté convencido y tenga claro que no lo es. Pero pues como le están pagando, entonces uno qué goles mete, los del equipo que le está pagando, en ese sentido. Entonces pongamos un caso diferente. Digamos que Eric tiene una empresa, es abogado. Y cuando uno tiene una empresa, uno se da cuenta que pagar los empleados es bastante complejo, el tema de las horas extras, los horarios, etcétera, etcétera. Entonces Eric
busca la forma de pagar menos, pero dentro del marco legal. Y de pronto, pues, sus empleados sienten que es una situación injusta. Y de pronto, pese a que la norma establezca ciertas cosas, puede que haya un comportamiento poco ético como empleador. Entonces uno dice ahí, ¿cuál es el principal deber ético del abogado? Defender que la ley, defender la Constitución, defender el interés general, defender el bien común, defender el interés individual, reitero en eso, porque cuando no lo contratan, o no lo contratan es para defender intereses individuales. O sea, no lo contratan para defender a una colectividad, aunque bueno, hay casos que sí, pero usted defiende el interés individual en ese evento. Entonces lo va a poner en una situación más compleja. Hoy no pasa, ya hoy no pasa, pero digamos pasaba tiempo atrás. Digamos que Adriana la contra, digamos que todavía no ha existido el avance del tema de los homosexuales, que está muy avanzado. Ojalá algún día ustedes, o sea, lo que pasa es que opinar de estos temas implica no haberse ilustrado, y haberse ilustrado es haberse leído como 10 sentencias, como de 500 páginas cada una. Pero por lo menos, antes de que existiera todo ese desarrollo, digamos que yo, voy a poner un ejemplo, yo, entonces digamos que yo soy homosexual y quiero con mi pareja adoptar a un niño, y contrato a Adriana. Y le digo a Adriana, necesito que usted nos asesore legalmente y cumple una finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Que adoptemos al niño, ¿cierto? Y adicional a eso nos queremos casar y que el matrimonio sea reconocido legalmente. Entonces, digamos que no estuviéramos en todo el momento en que ya fue reconocido nuestros derechos. Y pues Adriana va a defender esa causa. Y esa causa que va a defender a Adriana, ¿qué implica? Pues que Adriana va a tener que luchar contra muchas concepciones en los cuales no se tiene claro qué es el interés general y qué es el bien común. Entonces, hay una discusión bastante grande. ¿Permitir la adopción de niños por homosexuales atenta contra el bien común, contra el interés general o no? No les hago esa pregunta a ustedes porque no acá nos agarramos a pelear de pronto con las respuestas que podamos tener. Pero lo discutible es también qué es lo que está dentro del concepto de bien común. Una de las lecturas que yo les envié habla del bien común, pero el concepto de bien común y de interés general es un concepto también muy difícil de entender en ese aspecto. Pero Ariana que está defendiendo un interés particular, me interesa en ese sentido. Entonces, esas situaciones son las que yo llevo. Les voy a poner un ejemplo dentro del mismo ejemplo. Digamos que Adriana, ¿qué dice? Adriana dice, no, pues fácil, no nos compliquemos la vida. Pues yo voy a hacerles ese trámite de la adopción, pero adopte usted no como pareja homosexual, sino adopte como soltero, que se permitía, creo que antes se permitía sin ningún problema. Y pues si le pregunta, pues diga que usted es heterosexual y compórtese un poco varonil allá en el ICF para que no tenga problema. Eso sí puede ser un comportamiento antiético de Adriana, porque Adriana está queriendo cambiar la situación para lograr un fin. Y ahí viene una pregunta que les quería hacer también, y, y creo que no puse diapositiva de eso, se me olvidó, pero la pregunta es clara. ¿La ética es el medio o es el fin? Y esa sí quiero que usted me la responda y me la sustente. Los escucho. ¿Ustedes qué creen? ¿Profe, podría repetir, por favor? La pregunta es, se las voy a colocar acá en la diapositiva para que la tengan clara. Además, porque hay una pregunta del taller que les mando ahora que pregunta por eso. La ética es un medio, perdón, no. La ética se ve reflejada en los medios o en el fin perseguido. ¿Qué creen ustedes?
Doctor, yo diría que en los medios. ¿Por qué, Nicolás? Porque ¿dónde más podríamos ver la ética sino en todo lo que hacemos para llegar al fin? El fin último, o sea, el fin, lo que perseguimos, cuando lo alcanzamos, pues en realidad no sabemos con qué artimañas o con qué estratagemas lo logramos. Ok. Yo Doctor, estoy de acuerdo con Nico, porque pues de una u otra forma cuando existe la finalidad o el resultado, pues como su nombre lo dice, es el resultado, pero realmente donde se logra evidenciar o se ve reflejada la ética es a través del procedimiento, de las actuaciones que se realizaron para alcanzar ese fin. Ok, perfecto. Sebastián, creo que iba a decir algo. sí, Doc, yo creo que, pues no diría que lo que dijeron mis compañeros está mal, no, muy por el contrario, me parece que está bien, es un tema muy discutible, pero para mí es un fin que se persigue y es dentro de la misma lógica de la que hablan mis compañeros. Y es que cuando nosotros perseguimos la ética, estamos desarrollando todo nuestro actuar para ser éticos, para realizar y para poder conseguir ese logro que es la ética como tal. Y durante ese transcurso, pues uno va cumpliendo ciertos estamentos que propone la ética, lo mismo que se vendría haciendo durante los medios, sino que la única diferencia sería que básicamente siempre estamos intentando ser éticos y no es que seamos éticos para conseguir algo distinto como lo propondría, es que fuera un medio. Pero es que Ok, ahí listo. Creo que yo quiero contradecirle yo. habría un error en lo que dice Sebastián, que Sebastián entonces estás planteando otra pregunta, de si la ética es el medio o es el fin. Y ahí la pregunta que yo estoy viendo aquí es si la ética se ve reflejada en los medios o en el fin, lo cual hace totalmente diferente a la pregunta. Pues en parte, de pronto yo también contradeciría a mi compañero porque pues de una u otra forma se supone que dentro de la finalidad o puedo yo lograr un resultado que aparentemente sea ético, pero pues a través del procedimiento o del medio no realmente no fui ético. Entonces pues básicamente donde sí se logra ver materializada la ética es durante ese procedimiento, pues estaría como tal contradiciendo, pienso yo, ¿no? Ok, voy a Profesor. agrupar cuéntame, Mónica. Es que en una de las lecturas, para mí, la que, como la mejor de las que leímos, porque pues como que es más, bueno, digamos que es algo como muy poético, ¿no? De nuestra profesión y todo eso, pero ahí indicaban que desde el punto de vista, claro está, desde la dignidad de nuestra profesión, nuestra actividad siempre es el fin, o sea, el fin de nuestra actividad es realizar las cosas con justicia por medio del derecho. Y si no sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero si postulamos a la ética como un componente que está dentro del derecho, pues entonces nosotros vamos a utilizar esa ética, digámoslo desde ese punto de vista, como un medio, precisamente para Ok, cumplir nuestra actividad en el ejercicio de la profesión. listo, ok. Perdón un segundo antes de continuar, le doy respuesta a Eric. Eric pregunta que si hay grupo de WhatsApp y que si no lo crean. Si ustedes lo quieren crear, créenlo, pero a mí por favor no me metan. A mí no me gusta estar metido en los grupos de WhatsApp. Si algo me gusta tener en la vida es tranquilidad. Y tengo como 1000 grupos de WhatsApp y no, entonces, no. Si alguien tiene alguna cosa que preguntarme, me manda un correo y con muchísimo gusto yo le contesto. Bueno, entonces, agrupando lo que ustedes mencionaban, de pronto para hacer claridad de algo lo que señalaba Sebastián y algo que también le respondía a Nicolás. Por eso replanteé la pregunta. Uno puede perseguir un fin y el fin es ser una persona ética. Esa puede ser la finalidad. Pero para poder llegar a ese fin, la ética siempre se va reflejada en el medio. O sea, para yo lograr ese fin, la ética tiene que siempre ir marcada o siempre se verá reflejada en los medios. Entonces, la respuesta es, si la ética se ve reflejada en los medios, en los fines perseguidos, se ve reflejada en los medios como tal, no en los fines. Uno siempre se marca un fin y el fin puede ser un fin bueno, no necesariamente tiene que ser un fin malo, pero el comportamiento antiético se
se ve reflejado es en los medios que yo utilizo para llegar a ese fin. Y en el caso de los abogados, es bastante marcada esta situación, porque uno por lo general, como no solamente en el litigio, sino en muchos aspectos, también cuando uno es asesor o consultor, a uno le marcan un fin. Y uno como que tiene un comportamiento litigioso que uno siempre quiere ganar. Entonces, por ejemplo, cuando a Kelly le asignaron su proceso de Contraloría, inmediatamente su mente que le dijo, ese proceso hay que ganarlo. Es un fin ese fin no es malo, pero el tema es cómo lo vamos a ganar. Y el problema está cuando yo, por querer lograr ese fin a mí se me vuelve como un inalcanzable, y para poderlo alcanzar utilizo medios en contra de la ética, como ir en contra de la mala fe, ir en contra de la equidad, adulterar pruebas, falsificar documentos, buscar testimonios que no son, y cualquier situación que ustedes se puedan imaginar. Y acá viene una situación que es bastante compleja en el derecho, y que a mí siempre me gusta marcarla. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el ejercicio del derecho, sobre todo en el litigio, se marcan tres realidades. Hay una realidad que es la realidad fáctica, hay otra realidad que es la realidad jurídica. La realidad fáctica, ¿de dónde la saco? De los hechos, de lo que pasó. La realidad jurídica, ¿de dónde la saco? Pues lo que me dice la norma. Pero hay una tercera realidad que es la realidad procesal. Y realmente es en la realidad procesal donde el abogado, en su gran mayoría de veces, adquiere un comportamiento poco ético, o es donde la falta de ética se entra a denotar. ¿Por qué? Porque muchas veces, para yo poder acomodar la realidad fáctica a la jurídica en el comportamiento procesal, cometo fallas éticas. O muchas veces, para intentar alejar esas dos realidades, cometo ese tipo de fallas, ocultando pruebas, cambiando pruebas, utilizando artimañas procesales y demás. Entonces ahí pueden haber muchas situaciones muy particulares que pueden ir marcadas en ese sentido. Y que uno cree que es que ser un buen abogado es ganar a toda costa. Incluso un propio concepto ético es reconocer que uno nunca va a lograr alcanzar un fin, que eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Y por eso es que uno muchas veces tiene que ser claro con sus clientes en decirle la verdad de que algo no se puede lograr. O no decirle la verdad solamente a ellos, sino decirle la verdad a uno mismo. Entonces, en ese sentido, tengamos claro, la ética en el ejercicio de la abogacía se ve reflejada en los medios. Y aquí no aplica esa adagio popular que nos enseñaron a nosotros, y es que el fin siempre va a justificar los medios, porque es que nosotros no podemos justificar un fin utilizando medios poco éticos como tal. A uno hay clientes que tienen que el cliente le dice, mi finalidad es esta, mi finalidad es despedir y no indemnizar. Usted verá cómo utilizar los medios. Entonces a uno lo ponen a que busque y que invente prácticamente otras cosas. Yo sé que la realidad a ustedes les va a mostrar unas cosas diferentes. Y pues no estamos en Suiza o en otros países donde las cosas son diferentes. Estamos en Colombia, donde infortunadamente la realidad es muy distinta. Y de aquí a mañana, cuando ustedes empiecen a trabajar, de pronto pues uno se ve forzado por muchas cosas a comportamientos poco éticos. Pero pues la idea es que uno no alimente eso, en ese sentido. O si no, pues usted termina envuelto en un comportamiento poco ético. Y bueno, el ejemplo que les iba a poner era, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Acuérdense que los principios buena fe, autonomía de la voluntad, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, por lo menos en el caso de ustedes como estudiantes, cuando uno va a presentar un examen oral en la virtualidad y uno se ayuda de algo, uno como profesor no tiene la forma de controlar eso. Y si ustedes tienen alguna ayuda, pues realmente el que está teniendo un comportamiento poco ético es usted como estudiante. Logró su finalidad. ¿Cuál era su finalidad? Pasar el examen, ¿cierto? ¿Cuál era el verdadero comportamiento ético? Pues reconocer que no estudió y perder el examen. Pero pues uno se enfrenta a una disyuntiva de que si pierde el examen, pierde la materia, etcétera, etcétera.
y por eso se termina viendo forzado a esas cosas. Entonces, en ese sentido, no es que yo los esté justiciando, no les es que, pero lo que les estoy diciendo es que son disyuntivas que se plantean, pero lo que uno debe evitar es esas faltas éticas o esos comportamientos no éticos, en ese sentido. Lo pongo en otro sentido. Cuando uno defiende un caso y al defender usted el caso no contesta la demanda porque se le olvidó, porque se le pasó el término, pues usted qué es lo que tiene que hacer, pues reconocer que no la contestó, poner la cara con el cliente y demás. ¿Qué es lo que uno a veces busca hacer? Ocultar eso, darle manejo, etcétera, etcétera, pero usted termina enlodado y eso se vuelve una bola de nieve en 1000 comportamientos poco éticos. ¿Dónde está el problema? Que llegará el momento en que esa bola de nieve entre en lo que es una falla disciplinaria. Y al entrar en lo que es una falla disciplinaria, pues probablemente usted va a estar inmerso en una sanción disciplinaria. ¿Y qué es lo que sucede pues, con uno como abogado? Pues de que nuestra profesión la vamos a ejercer mucho tiempo. Y pues si usted tiene una falla disciplinaria y una sanción disciplinaria iniciando la profesión, pues ya empezó a enlodar su camino en sus 40 años que va a ejercer la profesión. Entonces, esa es como la idea que quiero que empecemos a interiorizar en ese sentido. Entonces, el abogado, digamos que se mueve en un mundo de discusiones jurídicas, por eso les hacía la otra pregunta, y les decía que si el abogado también, la ética se modifica dependiendo de la causa que proteja. No sé ustedes qué piensan. Si mi ética debe cambiar dependiendo de la causa que esté defendiendo en ese evento o no. ¿Ustedes qué creen? Se los voy a No, poner unos no términos, debería, no unos No, debería, términos porque más coloquiales, dependiendo de la camiseta que tenga puesta. Si estoy defendiendo al empleador o estoy defendiendo al empleado. Y estoy defendiendo al esposo o a la esposa en un divorcio. profesor. Pues, Esto, Mónica, no sé si quiere hablar primero, yo después, después usted, no hay pues problema. digamos, gracias. Pues digamos que no debería de ser así, pero pasa. Pasa bien porque pues si a mí me contrata pues el cliente, que en este caso digamos sea el empleador, pues yo tengo que bregar a que las cosas se den conforme a la ley para los beneficios de él. Obviamente sin utilizar, que es lo que normalmente ocurre, utilizar la ley o otras acciones para no cumplir con el deber que de pronto en ese momento deba realizar el empleador, pero pensaría que no debería de ser así, porque pues uno tiene que, al momento de ser ético, pienso yo, ¿no? Tiene que uno que desligarse de prejuicios y de, no sé, parcialidades, debe ser uno totalmente imparcial, objetivo. ok, Eric. La ética debe ser totalmente general, debe ser basada en unos principios y unos valores generalizados y no debe cambiar, no debe cambiar con la causa o a quien esté defendiendo. Eso no debería ser por qué ser así. Entiendo perfectamente que la profesión de la abogacía es de coger mandos, de defender a cierta persona y pues decir que no, usted está equivocado por tales motivos. En eso depende de nuestra carrera, para eso estudiamos. Pero en principio no debería pasar eso, no deberíamos cambiar esa ética en principios generalizados, pero pues eso pasa. Ok, partamos de la base de algo. Digamos que el, el abogado se mueve en un mundo donde hay discusiones no solamente jurídicas, sino hay discusiones de todo tipo que emergen o ingresan al mundo del derecho, en ese caso. Y esas discusiones son discusiones también morales o discusiones de carácter social. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que los asuntos que se deben discutir como abogado pueden ser o puede que no sean en algún momento iguales dependiendo de la causa que nosotros estemos, no digamos que defendiendo, pero digamos de la causa que estemos asesorando o respaldando o de
frente a la causa que estemos apoyando jurídicamente en ese sentido. Lo que les digo, cuando ustedes por lo menos están en consultorio jurídico, la gran mayoría que ya lo está, y usted llega un usuario, entonces puede que a usted le llegue el usuario descarado que le dice, no, pues es que tengo una citación de la fiscalía porque es que yo no le pago alimentos a mis hijos. Y efectivamente el señor no le paga alimentos. O llega la señora, que es la que está denunciando al esposo porque no le paga alimentos. En ese sentido, vean que son dos causas que se enfrentan y son dos causas distintas. Pero entonces, ¿a qué va con mi discusión en ese sentido? Y voy muy de la mano con lo que decía tanto Mónica como con lo que decía Eric. Cuando yo estoy apoyando una u otra causa, no la apoyo desde el punto de vista de parcializarme hacia ella apasionadamente. Bueno, uno debe apasionarse con una causa, pero no apasionadamente en el sentido de obsesionarse con ella, sino siempre bajo un comportamiento del abogado como tal. Y ahí vuelve la discusión grande. Y es porque yo puedo defender dos causas diferentes o encontradas y frente a las dos causas encontrar argumentos jurídicos para defender. ¿Qué de pronto va a marcar mi comportamiento ético ahí? Que no es un comportamiento sancionable. Ahí sí va a entrar mi comportamiento moral frente al caso en concreto. Entonces les pongo el ejemplo sencillo. Digamos, si usted defiende a Anglo Gola Chanti o si usted es abogado de la comunidad. En ese sentido, hay argumentos tanto para defender a la empresa de minería como para defender a la sociedad. Hay argumentos tanto para defender al que quiera hacer el fracking como para el que está defendiendo el páramo. Y ni un comportamiento ni el otro comportamiento es antiético. ¿Por qué? Porque es que ahí lo que estamos mirando es cuál es la finalidad que se busca. Es decir, la finalidad que se busca por un lado es que se permita la explotación minera y la otra finalidad que se busca es que se prohíba la explotación minera. Entonces realmente eso no marca el comportamiento ético. El comportamiento ético lo marca es el medio que usted utilice para defender esa causa. Por eso es que la causa no le marca una diferencia en el comportamiento ético. El comportamiento ético siempre será igual de uno como abogado, independiente del extremo que esté respaldando. Si yo estoy respaldando un extremo u otro, me debo comportar de forma ética. Y me puedo conformar de forma antiética también en ambos extremos. Incluso acá entra una discusión más grande. Los que vieron conmigo gestión empresarial el semestre, el momento pasado, ¿recuerdan cuando vimos lo de abogacía de causa? ¿Hay alguien que lo recuerde? O ya se les olvidó que lo vimos como hace 3 semanas. ¿Hay alguien que lo recuerde? ¿Cartagena no está por ahí? Cartagena como que no está. Sí, pues ¿Qué la... era lo de que algunos abogados defendían el derecho por huelgas, otros que lo defendían ya con la norma y otros que lo defendían mixto, algo así. Ok, ¿qué es lo que supone? Cuando se habla de la abogacía de causa, generalmente es dedicarse a través del derecho a cumplir una función social en la comunidad. Y la función social es una función que busca transformación jurídica. Entonces ahí uno qué hace, uno lo que está buscando a través de la abogacía de causa es transformar el ordenamiento jurídico. Y yo les decía y les hacía una pregunta hace un rato, y yo les decía que cuáles eran los principales deberes éticos del abogado. Y si uno de los principales deberes éticos era comportarse acorde con el ordenamiento jurídico y respetar el ordenamiento jurídico. Y en la abogacía de causa, generalmente lo que se ve es que no se respeta el ordenamiento jurídico. Y por el contrario, lo que se quiere es transformarlo, cambiarlo. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la abogacía de causa, vemos que el deber ético del abogado puede que no se centre en respetar el ordenamiento jurídico cuando el ordenamiento jurídico no es justo. Y por el contrario, lo ético del abogado debe ser buscar transformarlo o cambiarlo en ese sentido. Por eso las discusiones que se dan, los que están pretendiendo cambiar la regulación del aborto, ellos no están
conformes con el ordenamiento jurídico. Y entonces supone que uno como abogado debería respetar lo que dice la ley y volverse como un peón de la ley y cumplir solamente con lo que dice la ley. Pero esos que están haciendo están buscando cambiar y transformar la ley. Entonces hay una diferencia entre comportarse acorde con la ley y otra es en querer transformar la ley. Eso no es antiético como tal. Y tampoco llegaría a ser antiético cuando uno no se comporta como la ley, pero porque trata de respaldar su comportamiento en los principios del derecho. El ejemplo que ponía ahorita con Adriana. Entonces, en su momento, la ley dice que el matrimonio es hombre y mujer. Y Adriana, quien realiza abogacía de causa en defensa de las comunidades LGTBI, pelea para que acepten un matrimonio homosexual. Eso contraría totalmente lo que dice la ley. Pero lo que pasa es que Adriana está apoyando su comportamiento en algo más arriba y más supremo, que son los principios del derecho. Entonces, vean cómo empieza a confluir todo este asunto ahí. Lógicamente que es difícil uno apartarse del yugo de lo que es la ley, pero pues es para que me entiendan ahí a qué me estoy refiriendo en ese sentido. Ustedes van a encontrarse por lo menos a casos donde a ustedes, dependiendo de donde lo contraten, así mismo tendrá que defender una cosa o no. Es muy posible que la realidad cambie en un proceso y usted vea que cambia la realidad. A mí me ha pasado, les pongo el ejemplo. Yo he tenido casos y ustedes me dirán si ese comportamiento es ético o no es ético. Júzguenme ustedes ahí en ese evento. Un caso, paciente que muere por una negligencia médica. El paciente muere por una negligencia médica y a mí me contratan para defender, no para demandar. Y yo en el proceso me lo gano. Y me lo gano porque probatoriamente quien tiene que demostrar la falla médica es el demandante, no soy yo. Y el demandante pues no demuestra la falla médica. Y yo me quedo calladito al margen y que cumpla con su carga probatoria. Pero interiormente yo sé que ese paciente lo dejaron morir. Pues no lo dejaron morir porque le hayan metido una estaca al corazón como matan a Drácula, ni mucho menos, pero porque de pronto hubo negligencia médica, porque de pronto no habían profesionales, lo que sea. O sea, a uno no lo van a matar en un hospital, tengan en cuenta eso. Pero sí de pronto murió porque hubo una falla en un procedimiento. Entonces, en ese sentido, uno lo sabe como abogado y el proceso se termina ganando. Mi comportamiento fue ético, mi comportamiento fue antiético. ¿Qué piensan ustedes? O yo debía abstenerme de haber defendido ese caso. O abstenerme es un comportamiento en contra de la ética profesional. Pero ahí, No puede considerarse como un comportamiento antiético, pienso yo. sí, o sea, yo creería que el que usted lo supiera me contraría tal vez su moral, no sé, eso ya se lo responderá a usted, pero que sea un comportamiento antiético, pues no lo creo. Podríamos Hay un decir, dicho, dígame, Eric. podríamos decir que sí hubiera sido antiético, pero si usted hubiera dicho algo, porque pues precisamente para defenderlo estaban contratando, así que hubiera sido antiético si usted hubiera traicionado la confianza de su cliente, Sí, pienso yo. sí, Ahí sí. por ejemplo, que digamos que el paciente se murió porque, les voy a poner ejemplo real, porque había un anestesiólogo atendiendo al mismo tiempo 3 cirugías. Entonces, digamos, mientras él estaba en una, en la otra el paciente hizo un paro, ¿no? Y pues el anestesiólogo no estaba para reanimarlo y se murió. Si el anestesiólogo hubiera estado, lo reanima, lo entuba y se sale. Y yo en el proceso afirmo que el anestesiólogo estaba y lo reanimó. Ahí estaría faltando la ética. Ujú. Pero de resto yo no estaría faltando la ética porque es que el que demanda es el que tiene que demostrar. Pero a lo que yo voy es lo que les decía hace un rato. Ese es el problema. O sea, esa es la confrontación que ustedes van a encontrar. Y la realidad fáctica es una, la realidad jurídica es otra, y la realidad procesal termina siendo absolutamente otra.
y es donde uno se dice, pues madre, ¿será que yo estoy siendo una persona antiética o no? Y ahí, por eso es que les voy a decir una cosa que suena mofa o una tontada, pero hay un dicho muy popular y dicen que cuando uno se gradúa como abogado, uno tiene como como un metro cuadrado en el infierno. Y a medida que va pasando el tiempo, mejor dicho, cuando usted muera, tiene hectáreas y hectáreas en el infierno. ¿Por qué? Pues porque de pronto uno está enfrentado a comportamientos contrarios a la ética o a la moral. Porque de pronto yo sí me siento mal el saber que una familia que sufrió la muerte de un familiar no está siendo indemnizada, pero es que también sería fallar a mi ética contar la verdad, que ahí se mezcla el tema del secreto profesional. Entonces es un tema muy complejo, muchachos, por eso les digo, la ética en el ejercicio de la profesión no se liga a la moralidad, se liga a los principios y a los valores del derecho, en ese caso. Doc, Por eso me censuran. Cuésteme, Sebastián. yo creería entonces que con lo que hemos visto en clase, no para concluir, porque me parece que es muy temprano hacer una conclusión, sino para más bien hacer como No, pues ya, nos mandó a dormir usted. No, por eso le digo, no para concluir, porque es muy temprano para concluir, sino más bien para plantear, digamos, una hipótesis de lo que llevamos hasta el momento, y es que la ética no es una general, sino que se divide en esferas, porque podemos encontrar tanto una ética general para la aplicabilidad de toda la sociedad, como también podemos encontrar una ética que se le aplica solo a los abogados, y entonces en ese sentido sería que en la ética general, pues defender a una persona que uno sabe que por negligencia de ella muere otra, pues está mal, pero en la ética del abogado, pues no defenderla estaría mucho peor. Entonces estaríamos hablando de distintas esferas que contiene la ética, que entre ellas mismas en algunas ocasiones hipotéticas pueden llegar a confrontarse, pueden llegar a chocar y asimismo crear esos dilemas como los que se plantean actualmente y como los que se plantean, digamos, fuera también de, digamos, el ámbito del derecho, digamos, en los juicios de Nürnberg, pues se establecía de cómo no era antiético el comportamiento de los soldados porque ellos estaban obedeciendo a la ética que era pues obedecer a las órdenes que se le daban y si no obedecían a esas órdenes pues sería un comportamiento antiético en su esfera. Entonces ahí también se logra ver cómo no está en general la ética en algunos casos, sino que también depende de la esfera en la que se encuentre la situación. Estoy totalmente de acuerdo y les voy a poner un ejemplo por fuera de la abogacía. Por eso les decía que la clase de hoy es muy de catequesis y muy de discutir, pero hemos tenido ideas claras y concretas. O sea, tampoco es que estemos hablando solamente acá carreta, sino hay ideas muy concretas en ese sentido antes de entrar a lo que dice la ley. En el caso de los médicos, a un médico, ¿para qué lo forma? Para salvar vidas, ¿cierto? Y el médico, cuando lo forma para salvar vidas, por lo menos hay una situación que a un médico lo pone en una contra la espalda y la pared, y es el caso de los testigos de Jehová. Entonces, él tiene un paciente, testigo de Jehová, que está entre la vida y la muerte, y el testigo de Jehová le dice, no me transfunda, y no transfundirlo implica que se muera. Si el médico lo transfunde, incurre en una falla disciplinaria, y lo van a posiblemente un 99% a sancionar en el Tribunal de Ética Médica. Pero él siente que actuó bajo su concepto moral adecuado o bajo su ética. Entonces vean que ahí es bastante complejo, ¿bien? En ese sentido. Por eso era la discusión que planteábamos sobre los temas de en qué momento yo soy ético o no soy ético y en qué sentido es una ética más interna o es una ética más generalizada, y por eso estoy tratando de distanciar la moral en ese sentido de la ética, en este caso de los abogados, para si estuviéramos hablando de ética en términos generales, la moral entra. Pero como estamos hablando de la ética en el caso de los abogados, por eso les digo que la moral sale. Y lo que entra es principios y valores en ese evento, más que la moralidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso ya es un tema aparte. Que uno, pese a que cumpla con la ética del abogado, va a sentir que actuó en contra de su propia ética. Que es lo difícil en esos eventos. Es como cuando usted de pronto, pongamos un ejemplo menos complejo de que alguien muera o algo. Cuando usted lo contrata en una empresa
y su comportamiento es un comportamiento patronal. O sea, usted está a favor, ¿qué camiseta tiene puesta? La del empleador. ¿Y qué está buscando usted? Pues de establecer comportamientos laborales que favorezcan al empleado. O sea, no digamos que usted es un abogado explotador, pero por lo menos usted sabe que las condiciones laborales podrían ser mejor. Pero usted tiene puesta la camiseta del empleador. Entonces puede que usted diga, listo, estoy haciendo las cosas acorde, como lo dice el ordenamiento, pero me siento mal. Pues porque yo me siento mal porque sé que a esa gente la están explotando laboralmente. Ese tipo de conflictos es a los que yo me refiero, pero al apartado que voy es que no es antiético, así usted se sienta mal, si usted está dentro de ese comportamiento de principios, derechos, ordenamiento jurídico como tal. Es imposible que usted satisfaga todo. Hay casos en los que lo puede hacer, pero es difícil que usted satisfaga bien común, interés general, ordenamiento jurídico, principios, derechos, todo. Principios, valores. Es bastante complicado. Por eso les digo que lo que quiero es más que ustedes, más que nos aprendamos un concepto de memoria ética, que interioricemos cómo puede darle vueltas la ética uno en ese evento. Pero hay cosas que sí no tienen discusión. Si usted le propone que robe una plata, si usted es abogado de los nules, pues usted ya sabe ahí que está actuando de forma antiética. O sea, eso no tiene ninguna discusión, déjeme decirle. Si usted le están diciendo, defiéndame, y usted es consciente de que la persona es culpable y usted está inventando cosas para poder defenderla, usted ya sabe que está actuando por fuera de la ética. Pero si usted sabe que es culpable y lo que se le está buscando es la menor pena posible dentro del ordenamiento jurídico, eso se llama una defensa técnica y eso no es antiético. Por lo menos en el caso de Kelly. Les pongo un ejemplo como el de Kelly de Contraloría, porque yo tengo casos en la Contraloría. Inicia la demanda contra el alcalde, porque hubo, no digamos que se robó una plata, pero hubo una negligencia y se perdió un dinero. Entonces están tratando de que el alcalde se haga responsable del pago de ese dinero. Y yo baso mi defensa en demostrar que no hubo ni dolo ni culpa grave. El alcalde fue un tonto y no hizo bien las cosas, pero no entró en lo que se llama culpa grave. Entonces yo no estoy haciendo antiético. Diferente es que yo me esté inventando algo para sacarle la responsabilidad en ese evento. O por lo menos, eso es bien discutible, cuando usted, por ejemplo, basa su defensa en temas procesales. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Y ustedes van a decir si eso es ético o no es ético. Y es por lo menos en materia penal, pasa mucho en materia disciplinaria. Cuando está cerca de que aplique la prescripción de la acción penal, por ejemplo, o la prescripción de la acción disciplinaria, y usted dilata un poquito el proceso para que llegue la prescripción y aplicada la prescripción, pues ya no, usted gana el proceso. Entonces, digamos que usted sabe que quedan 4 meses para que aplique la prescripción, formula una nulidad, logra la nulidad, devuelve todo y se gana el proceso porque hubo prescripción. Entonces uno dice, ¿será que eso es antiético el abogado o no? ¿O le está utilizando las herramientas procesales adecuadas? O por lo menos cuando yo sé que, por ejemplo, Nicolás Vélez le debe 30 millones de pesos a Ivonne y no se los ha pagado y es un mala paga y es un descarado, y Ivonne lo demanda y yo me di cuenta que la letra está prescrita y yo alego prescripción. Yo en el fondo sé que estoy logrando que ese señor descarado mala paga no pague y que haya una sentencia a favor de él, pero sé que en el fondo esa plata, no digamos que la robó, pero no la pagó. Pero vean que no estoy siendo antiético, porque estoy utilizando las herramientas del derecho para defenderlo, ni me estoy actuando por fuera de los principios y los valores del derecho como tal. Pero puede que yo en el fondo diga, uy, embarrada con Ivonne porque perdió 30 millones de pesos, en ese caso. Es la idea a la que quiero llegar ahí. ¿Estoy claro hasta ahí con lo que hemos hablado? Bueno, Sí, señor. Señor. ok. No hemos concluido como pretendía Sebastián, pero ya casi vamos a acabar, tranquilo. Dame paciencia. Me quedan 2 diapositivas y acá. 2 diapositivas de 30 minutos cada uno.
Voy a entregar 2 diapositivas por ahí de 10 minutos cada uno. Entonces, hay 2 preguntas complejas. La primera pregunta compleja que nos hicimos hace un rato es, perdón, que creo que fue la que borré, que era que cuál es el principal deber ético del abogado. Que esa pregunta no la voy a responder yo, sino eso les toca interiorizarla a ustedes y cuando acabemos esta materia, cada uno se llevará su propia idea. Y hay otra pregunta compleja, que es esta, que realmente, ¿qué es lo que busca la ética en el comportamiento del abogado? Que esta sí ya la hemos respondido. ¿Y cómo la hemos respondido? Pues de que el abogado debe comportarse de acuerdo con los principios y valores del derecho, en ese sentido. Que lógicamente los principios y valores del derecho no suelen ser contrarios al ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, digamos que la aspiración de la ética es lograr las cosas buenas, como lo hablábamos en la clase pasada. Y digamos que la ética es una ciencia normativa porque también la ética nos marca cuál es el deber ser de las cosas y cuáles son los comportamientos buenos. Pero ¿qué es un comportamiento bueno en el derecho? Pues un comportamiento bueno en el derecho es realizar las cosas acorde con el ordenamiento jurídico y los principios y valores del derecho. Por eso no es un comportamiento malo en el derecho defender a una persona que es delincuente, pese a que uno moralmente se sienta mal, en ese sentido. ¿Me hago entender con esa idea? Sí, Ok, señor. listo. Entonces, en ese sentido, digamos que no es malo perseguir el fin, si el fin de pronto favorece a una persona que es mala, pero porque pues nosotros estamos asumiendo un rol que es así. Y por eso es el reproche que le hacían al juez de Cartagena que se negó a casar a las 2 mujeres, porque es que él no tiene que entrar a hacer esos tipos de juicios de valor. Él tiene que aplicar la norma de una forma mucho más objetiva y apartarse un poco de eso, esto para poder ejercer el derecho como tal. Él tiene que ser un poquito más apartado de eso y pues debe, digamos que ser mucho más objetivo que subjetivo en esos casos. Entonces, hay que diferenciar por eso la ética del individuo, que la ética del individuo va más relacionada con la moral, que lo que es la ética profesional. Y la ética profesional pues depende de los principios y valores de la profesión. Lo que pasa es que esos principios y valores también pueden ser cambiantes, pueden ir modificando tanto en el tiempo como en el espacio. En ese, eh, por eso es que cuando hablamos de la ética, eso lo vamos a centrar un poco más la próxima clase, la otra semana del miércoles, y es que la ética profesional se centra más en las necesidades propias de la profesión. Y ahí me voy a lo que decía Sebastián. Y por eso es que hay una ética diferente dependiendo de cada tipo de profesión, en ese caso. Tienen la misma base teórica, pero pueden tener conceptos diferentes. Por eso cuando uno lo juzgan y le dicen, venga, yo los quiero ver ustedes de aquí a mañana, o ahorita que están en consultorio, cuando ustedes lleguen a su casa a explicar, digamos que usted sea hija o hijo de una madre soltera y llegue a explicarle a su mamá que usted está defendiendo a un señor que no paga alimentos. Los quiero ver explicando eso y a su mamá pensando que la frustración que va a sentir de ver que usted está siendo una persona injusta, pero usted no está siendo antiético, o sea, a, a, a lo que me refiero, porque puede que dependiendo de lo que uno haga, pues las situaciones sean no en contra, sino que sean acordes a lo que es la profesión. Entonces, el código de ética de cada profesión irá más en torno al decoro, al honor o a la dignidad de la profesión y a los principios y valores de esa profesión que a los de la comunidad. Entonces, digo, ¿qué tal que de aquí a mañana? Yo sé que ustedes me van a decir que nunca jamás en la vida lo van a hacer, nunca lo harían, perdón, pero ¿qué tal de aquí a mañana Santiago defendiendo a un violador en un proceso penal y explicarle a la familia que le está haciendo el abogado? ¿Sí me entienden? Y sentir el dedo juzgador de todo el mundo. Pónganse en ustedes ahorita en los zapatos
de los abogados que están defendiendo a estos dos policías o patrulleros que están involucrados en la muerte de ese señor que murió en Bogotá, en ese caso. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Pero lo que pasa, que la dimensión ética que nosotros debemos tener es una dimensión distinta. Diferente es, ojo, que eso no está mal lo hacer cuando usted, por principios morales, se quiere apartar de algo en la profesión, que no siempre puede hacerlo, no siempre lo puede hacer. Y sobre todo no lo puede hacer cuando uno lo nombran abogado oficio. Pero, pero usted sí puede hacer algo muy sencillo y es decir, vea, yo no me dedico al derecho penal, punto. Yo no trabajo en la rama ejecutiva. Yo no trabajo en una gobernación donde roban. Yo no trabajo en una... No estoy diciendo que en la gobernación la alcaldía roben. Las cosas puede que no pasen o puede que sí pasen, pero usted puede decir, yo no me involucro ahí, ¿sí me entiende? O usted puede decir, yo estoy ahí, en ese sentido. Entonces, esa es como la idea en general de eso. Y ahora sí, para concluir, me da pena con Sebastián que debe estar cansado. Esto concluyo con lo siguiente. Y esto parece muy escuelero. Yo no sé si ustedes en primer semestre lo hablaron, pero pues para que concluyamos y miremos si es acorde o no. Yo no sé si ustedes han analizado realmente qué significa la diosa Temis o la diosa de la justicia, que muy posiblemente ustedes de aquí a mañana van a tener en algún lado de su hogar, de su oficina, porque a uno, la abuelita le regala a uno un muñeco de eso. A mí me parece horrible, pero él lo regala. Y donde usted no lo ponga en su escritorio, eso es como un desagravio a esa abuelita. Entonces, ¿esa muñeca qué significa? ¿Y cómo relacionamos esa muñequita con la ética en ese sentido? Además de que, voy a decir algo, no sé si acá, dentro de las alumnas que están allá, alguien feminista, pero me parece que es muy feminista esa simbología de que sea una mujer, en ese caso. Pero pues lo voy a explicar, o lo vamos a explicar mutuamente para que lo tengamos claro nomás, que creo que de pronto esa es la hora que muchos no tienen claro qué significa cada cosa en la diosa Temis. Entonces, principalmente esta diosa viene de la mitología griega, también fue adoptada en la mitología romana, que significa la diosa paz, como todo lo lícito. También la llamaban Nefas, pero pues realmente se conoce como la diosa Temis, que es la diosa del orden y la justicia, en ese sentido. Algunos dicen que está representada como una mujer, porque por lo general las mujeres son más imparciales o menos dadas a la parcialidad, en ese caso. Yo no sé, yo más tengo de hacer cualquier comentario al respecto, pero creo que las estadísticas a veces lo demuestran, pero la mayor vinculación en actos de corrupción son más de hombres que de mujeres. No estoy queriendo decir que los hombres seamos más corruptos que las mujeres, pero pues eso sí tiene una simbología general, y es que de pronto la mujer es más pura en ese sentido y es menos corrupta o es menos antiética que lo que puede llegar a ser el hombre. Eso es muy discutido desde la filosofía, desde la antropología, como quiera. Les estoy hablando como de la simbología en general, pero pues representada como una ley divina, una ley terrenal, una ley de la costumbre, pues también es conocida como la dama de la justicia, y es vista como pues la personificación de lo divino que es la ley, de lo divino no en el sentido bonito, sino de lo supremo, o lo que puede generar la ley en ese sentido. Esta diosa tiene tres simbologías principales, que es la venda en los ojos, la balanza y la espada, en ese sentido. Que yo creo que la lógica nos dice o nos da a entender qué significa. Si le preguntamos a cualquier persona, dirá que tiene una venda porque la justicia es ciega, etcétera, etcétera, y que porque la justicia es coja, todas esas cosas. Pero pues realmente, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, la venda. De pronto, ¿quién me dice qué significa la venda? Doctor,
Yo me atrevería a decir que la venda es para evitar que los ojos la engañen, de cierta forma, porque las apariencias engañan. Entonces se basa simplemente en su oído, en escuchar lo que cada uno tiene para decir. Le voy a hacer una pregunta. ¿El oído no lo engaña a uno también, Nicolás? Puede ser, pero lo engaña más el ojo. Sí. Bueno, de pronto es una persona más visual que auditiva. Ay, pero ojo porque ambas cosas pueden engañar. ¿Qué más? Pero bueno, ¿qué otra cosa creen ustedes? ¿Por qué la ven? Doctor, buenas noches. Yo creo que la venda se resume únicamente a objetividad. No ver a quién se le aplica justicia ni cuándo, sino meramente objetivo. La justicia es única, es perenne y no hay que ver a quién se le aplica, sino simplemente aplicarla de manera muy objetiva. Ok, Profe, perfecto. Va por ese lado. Lo de Nicolás no es simplemente misterio. para, perdón, Cuénteme, Eric. es simplemente es simplemente una forma de marcar la imparcialidad que se debe tomar en los procesos de justicia, y que siempre Ok, tienen que ser imparcial. ok. Vea que el punto que marcaba Nicolás es interesante discutirlo, pero realmente no va por ese lado, Nicolás. Va por el lado que explica Eric y que explicaba ahorita. Perdón que no me escuché, pero no me di cuenta quién estaba hablando ahorita. Eh, no vi el nombre de quien estaba hablando y no le reconocí la voz. Jesús, doctor. Mi nombre es Jesús. Ah, No había listo. participado el día de No, hoy. sí. No, pero sí sé quién es Jesús, sino que no me di cuenta ni miré quién estaba hablando. No le tenía la voz. Listo, Jesús. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué representa eso? La objetividad. O sea, ejemplo claro, el de Cartagena nuevamente. El juez no tiene que ponerse a mirar si es hombre y mujer, mujer con hombre y hombre, bueno, como sea, sino aplicar la ley de forma objetiva, imparcialidad. Entonces, en ese sentido, eso es lo que representa. Y eso va muy ligado a la ética en el ejercicio de la abogacía. ¿Por qué? Por lo alejado que tiene que estar la ética de la moral en ese caso. O sea, nosotros como abogados aplicamos el derecho de forma objetiva, de forma imparcial, en ese caso. No quiere decir que no le pongamos, no va a sonar romántico, corazón a lo que hacemos, pero tenemos que guiarnos un poco más por la objetividad. No sé si Jesús tiene que decir algo más, que tiene el micrófono abierto, no se le quedó abierto. Perdón, doctor, discúlpeme. Tranquilo. Ok. Entonces, la venda significa objetividad en ese evento. Dos, la balanza, ¿qué significa? Igualdad de cargas, justicia. Igualdad, justicia, ¿qué más? ¿Qué más significa? Equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Entre las partes, ¿no? Sí, ¿qué más? Pero más que equilibrio, yo diría también que ponerse en la posición de ser garante. Sí, pues creería yo que es por el- Ya sé. Que pues ven a las partes como iguales en el proceso y no le importa si es rico o pobre, sino que pues, tienen como el mismo peso dentro de la balanza, quizá. Tiene mucho significado. El significado empieza parte de la base de la equidad, de la justicia, de la igualdad. Pero puede ser igualdad de que igualdad de armas al momento de defenderse, igualdad de derechos, igualdad de deberes, tiene muchos significados en ese sentido. Pero vea que también va guiados hacia la imparcialidad, no favorecer más al uno ni favorecer más al otro. Hay algunas discusiones que dicen que es más una balanza porque la justicia siempre mide entre lo bueno y lo malo y hace un balance entre eso. Pero realmente lo que busca es que la justicia siempre esté en un margen de igualdad, más no de favorecer más a una persona que a la otra persona, en ese caso. ¿Por qué? Porque es que siempre hay una concepción equivocada de que la justicia siempre va a favorecer a alguien más que a otro. Y sobre todo en los procesos, porque en los procesos siempre alguien gana y alguien pierde. Pero no es porque se favorezca más a alguien o a otro, sino simplemente porque se aplica justicia en ese sentido. Entonces, la balanza implica igualdad, equilibrio también,
justicia, equidad en ese sentido. Incluso por eso se habla de que el derecho es el arte de lo bueno y equitativo, que es un significado muy desde la ética más que desde el derecho. Y lo último, que es la espada, es más fácil. ¿Qué significa la espada? Doc, bueno, respecto de la misma, que pues tengo algo de conocimiento de lo mismo por unas lecturas, y es que básicamente la espada se conoce generalmente como el instrumento de castigo, pero verdaderamente no lo es, sino que básicamente lo que intenta representar esa espada es como tal una fortaleza, como demostrar su imposición, y para demostrar qué, pues para demostrar la racionalidad y que verdaderamente sí son justas las decisiones que ella toma y que no necesita que alguien le esté diciendo que lo son o no, sino que esa espada representa la fortaleza de ella misma y la imposición sobre las decisiones que toma. Ok, significa más que todo es el poder coercitivo que tiene la justicia, el poder correccional que tiene la justicia en ese caso, en ese evento, y guiado pues con lo que usted señalaba en ese evento. Entonces simplemente pues no traje esto al final como un relleno ni nada, sino como para que veamos que esto de alguna forma sí se cruza con la ética. ¿En qué aspecto se cruza con la ética? Pues se cruza en el sentido de que cuando nosotros ejercemos la profesión, de alguna forma tener esa venda, esa espada, cumplir eso, esas cosas, eso es un comportamiento ético por parte del abogado. Y el comportamiento ético del abogado, idea principal que nos llevemos de esa clase, no va tan guiado en sus principios morales, sino va guiado especialmente en principios y valores del derecho, no en principios morales, no en moralidad, porque si no, ahí estaría muy, pero muy difícil exactamente determinar cuándo tenemos un comportamiento ético o no en ese evento. Listo. No sé si hay alguna otra duda al respecto. Estamos claros. ¿Nada? Ok, si no hay dudas, les acabé de enviar la actividad. Ustedes saben que la actividad está abierta hasta mañana al mediodía, Profe, pero son 5 preguntitas breves de lo que hablamos hoy. Cuénteme, profe, Santiago. yo tengo una aclaración, una apreciación frente a la actividad anterior en una pregunta, pues que me surgió Sí, duda en donde dice que la justicia es un usted mandó un sentimiento. correo. ¿Señor? Sí, creo que usted me mandó un correo de eso, ¿o no? No, no, señor. ¿No? Ok, listo. Dice que la justicia es qué. Es un sentimiento que pertenece más a la moral que al derecho. La afirmación es que, doctor, pues yo teniendo pues de base pues el libro que en la clase anterior tuvimos de referencia, que fue Ética Nicomaquea y la RAE, en ningún momento pues evidencié que la justicia la tomara Estoy mirando como un y hay una sentimiento. equivocación. Estoy mirando Entonces, y hay una equivocación mía. Y entonces está yo por marcada eso la como puse cierta y falsa. la respuesta es falsa. Sí, la respuesta es falsa. Perfecto. Profesor, que nos quedó mal esa, nos quedan 5. Sí, sí, Cuatro. no. Sí, profe, Creo para que los que 5 nos para quedó todos mal el día de eso. hoy también 5. Pero No, es una Sí, sí, equivocación sí. mía ahí. Entonces la corrijo ¿Cuál? y la estoy corrigiendo en ese mismo momento, pero es una equivocación mía Ah, listo, en ese profe. caso. Gracias. Pero bien, bien. ¿Cuál? Cuando encuentren una falla así en algo, me dicen de una vez y la corregimos y yo la corrijo en Listo, ese caso. profe. Muchas gracias. Pero está en lo Profesor, cierto. Cuéntame. discúlpame, es que tú estabas dando como una pequeña conclusión, pero no alcancé a tomar apuntes sobre que todos esos símbolos, digamos, la venda, la balanza y la espada, todo se relaciona con la ética, pero ¿cómo lo veo ahí? No, simplemente estaba viendo que de alguna forma se ve reflejado en el comportamiento ético del abogado, pero especialmente en sacar la moral del comportamiento ético, en ese caso. Ojo, hay profesores Bueno, señor. y hay personas que no comparten lo que yo estoy diciendo, y es totalmente respetable. Algunos de ustedes también pueden tener una concepción diferente y decir que la moral sí tiene que estar metida ahí.
pero es algo, de pronto mi concepción es una concepción más actual. Si ustedes hablan con un profesor un poquito más mayor, de pronto dirá que la moral sí está metida en ese evento. Pero lo que yo estoy diciendo es que, ojo, yo no estoy diciendo que la ética no sea importante. Lo que estoy diciendo es que la ética es importante, pero no vista desde la moral, sino vista desde los principios y valores del derecho. Es la conclusión que yo estoy mencionando en ese caso. Y el Profe, caso más otra concreto, pregunta. perdón un Qué segundo, pena. Santiago, y el caso más concreto es cuando se entran a juzgar asuntos jurídicos con aspectos morales derivados de una religión. Y no porque yo no sea religioso, sino porque es que ahí el abogado no lo debe mirar en ese sentido. Cuénteme, Santiago. Profe, a modo de responder pues los cuestionarios, usted es del criterio que, o sea, usted maneja el criterio que la ética y la moral de alguna manera, pues entre ellas dos hay una divergencia, o sea, se dividen de alguna u otra manera. No, para mí están relacionadas, pero ojo, de manera general. Aplicadas al derecho, ya directamente, la clase pasada hablamos de ética más general, hoy hablamos de ética más aplicada al derecho. Pues aplicada al derecho, para mí, sí la moral es divergente a la ética. Pero vean que eso es una discusión filosófica muy profunda. Hay quienes dicen que no, y que la ética no se puede sacar de la moral, o que la moral no se puede sacar de la ética. Pero ahí sí, como dice Sebastián, una cosa es mirar la ética general de una comunidad y la otra cosa es ya hablar de la ética del abogado. Por eso estamos llegando como de lo más general a lo más específico. Listo, doctor. Listo, perfecto. ¿Qué otra duda? Profe, entonces respecto a lo que mi compañero Santiago planteó de lo de la nota ahí, ¿cómo sería? Pues porque yo sí en realidad puse que sí era un sentimiento, o sea, fui de acuerdo con la pregunta. ¿Ahí qué pasa con la calificación? Voy a ser garantista, les dejo las dos como válidas, y no nos complicamos la vida. Listo, profe, muchas gracias. Pero la respuesta es que es falsa, para que lo aclare. Pues yo la verdad sí, o sea, yo la verdad sí le puse así, yo lo puse así porque en la clase usted dio un ejemplo de que muchas personas se dejaban guiar por lo que, o sea, por lo que sentían. Cuando esa persona se sentía a gusto con esta situación, para ellos eso era justo. Entonces, por eso de pronto dije, pues de pronto pueda que sea un sentimiento, o sea, dije quizás sí, por ese ejemplo que usted puso en clase. Sí, no, pero lo que te digo, Pues listo, ahí sí aclaro entonces eso. Ser garantista no es ser ético tampoco, pero me parece que para ser garantista lo dejo las dos como válidas, pero realmente la respuesta es que la justicia no es un sentimiento que pertenece a la moral como tal. Listo, profe, gracias. No, es que si la justicia perteneciera al campo de la moral, pues estaríamos jodidos, porque para saber qué es justo y qué es injusto es difícil. Eso tampoco depende de la, hemos dicho, es complicado. Por eso digo que esto es más lo que les dije al principio. Va a sonar romántico, pero es que interiorizarlo, vivirlo y no aprenderlo de memoria. ¿Listo? Bueno, entonces los dejo para que vayan y vean su novela, para que vean el Pedro el Escamoso que empieza hoy. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Verdad que empieza hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Dale, que les va muy bien. Voy a tratar de subir la clase de una vez. Chao, profe. Gracias. Profesor, sería